Bueno, pues buenas tardes, gracias por venir. Estamos en una nueva edición de las Jornadas Libertarias, un nuevo momento para estar juntas, para hablar, para debatir, para aprender. Y bueno, a lo largo de 3 miércoles vamos a tener la oportunidad de tratar temas que nos van a ayudar en nuestra práctica del resto del año, ¿no? Que es un buen momento también pararse y pensar un poco, no estar siempre en la acción. Y este año hemos previsto tres momentos diferentes, 3 historias distintas que tienen que ver con el pasado, pero también con el hacer de cada día, ¿no? Y vamos a hablar de Casilda, vamos a hablar también de Salvador Seguí y del sindicalismo que tenemos ahora, y vamos a tener también una jornada, la de la semana que viene, sobre las macroestructuras, las macrogranjas y el tren de alta velocidad. Y nada, pues pasamos un poco al debate y a lo que queráis ahora comentar. Yo, como os estaba diciendo, los que ya me conocéis un poquito, sabéis que tengo predilección por los personajes de segunda fila, porque por lo general son los que están siempre en primera línea y son los que luego caen en los frentes, los que caen presos y presas, y por eso tengo predilección por este personaje. Además, Casilda es para mí un personaje especial porque supone muchas cosas. Supone entrega, supone creerse las ideas y ponerlas en prácticas. Y porque vivió en una etapa muy compleja. Hoy quizá también sea una etapa compleja, quizás no es que hoy sea más fácil, pero su momento fue más dramático. Entonces, a través de Casilda, lo que hemos visto a través de Casilda, y quizás a consecuencia de Casilda, hay como 2 historias paralelas, ¿no? Una es la ciudad de Donosti. Las ciudades, al fin y al cabo, nos hacen a cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Al fin y al cabo somos un poco hijos de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Y es una ciudad que yo desconocía, esa faceta combativa y revolucionaria, ¿no? De hecho, yo no sabía que en Donosti, el pueblo liso y llano, y más concretamente los jóvenes, mayoritariamente libertarios, pero no solo libertarios, pararon el golpe de Estado. Pararon el golpe de Estado sin otra ayuda que la ilusión y las ganas. En otras localidades ocurrió, o sea, Barcelona no cuenta porque el poderío que tenían allí las fuerzas obreras era descomunal, pero en otros lugares donde no triunfó el golpe es porque los militares no se levantaron o porque no se levantaron todos, pero donde se levantaron pues ganaron y perdieron Donosti. Seguramente habrá otros sitios, otros espacios donde también el pueblo liso y llano derrotara a los fascistas. Con voluntad más que en otra cosa, pero yo no tengo constancia de ello, ¿no? Esa es una historia. La otra de las historias es la evolución del movimiento libertario en estas tierras, que siempre hemos oído, y quizás sea una media verdad, que no tenía mucho poderío, que no era muy fuerte, pero una media verdad muchas veces es una mentira, o una media mentira, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque se suele decir, con razón si quieres, que en estas tierras el movimiento libertario, la CNT, no tenía fuerza. Y es verdad si lo comparas con Barcelona, con Madrid, con el Levante principalmente, ¿no? Pero solo si lo comparas ahí. Hay que decir, me explico. O sea, por poner un ejemplo, siempre se ha dicho, todos sabemos, todos hemos oído 1000 veces, que Italia y Alemania ayudaron a Franco y los rusos ayudaron
la Unión Soviética ayudaron a la República. Y con la coletilla de "y le cobró la ayuda", dando por sentado que los nazis y los fascistas italianos le regalaron la ayuda a Franco, y es mentira. Y lo cobraron como el que más. Y además, en el caso de Alemania concretamente, pobrecitos de los fascistas que no cumplieran los plazos, porque los impuestos eran sobrados, ¿no? Con el tema del movimiento libertario en Euskal Herria pasa igual, ¿no? Dices en toda la península el movimiento obrero era básicamente CNT y UGT. Si dices en el País Vasco la CNT no tiene peso, es que todo el peso estaba en la UGT, y no es cierto. Lo único cierto es que estas son tierras católicas, que le vamos a hacer. Me jode bastante, pero lo que hay. Y entonces aquí el movimiento obrero organizado pues era más reducido que pudiera ser en otros territorios, ¿no? Entonces con todo esto, vamos construyendo una historia, y donde vemos eso, donde vemos no solo a Casilda, sino a su gente, cómo se enfrentan a las situaciones, ¿no? Eso nos puede servir para hoy en día, pues eso, pues poder aplicar. Por eso os decía antes lo del dejarse llevar y viajar en el tiempo, porque hay cosas que sin la perspectiva del tiempo no las comprenderíamos, ¿no? Como las relaciones que van entablando esta gente pues con su entorno, pues estos se juntaban con los que se movían igual que ellos, ¿no? Y básicamente es eso. ¿O hablo yo solo o queréis hacer una pregunta? Ella se exilia a Biarritz y no vuelve a Donosti. Murió en Biarritz. Vamos a ver, ella se exilia. Ella cuando pierde la guerra, salen por la Junquera y terminan en Argelès-sur-Mer. No sé por qué, o sea, que van juntos, y no sé por qué ella termina ahí y Félix en Gurs. Se escapa más o menos, haciendo una trampa, haciéndose pasar por enfermera, se va a Gurs y ya con Liquiniano se suben al Oriente, es la Bretaña, está muy arriba, donde ahí participan en la resistencia antinazi, infiltrándose. Precisamente Félix estaban construyendo un dique para la fábrica de submarinos que tenían los nazis allí en el Oriente, y este se metió ahí, y claro, pues era una fuente de información, ¿no? Y estuvieron hasta el 45, que se bajaron a Biarritz, que es lo más parecido a Donosti. Y hicieron alguna excursión, de hecho, me consta que pudieron venir con un coro, que fue el coro de Euskadi, fue a cantar por allí. Ellos cantaban también, y tuvieron la posibilidad de volverse con ellos, pero al final desistieron. Entonces iban y hacían incursiones, pasó por la frontera. Por ejemplo, participó en los atentados contra Franco, en los dos que hubo en San Sebastián. Ella, entre otros, ella y Julia Hermosilla de Bilbao, que ellos también estaban en Biarritz. Entonces entraban a cosas, pero murieron en Biarritz, ¿no? Y yo, la verdad es que es una vida que yo me entrevisté hace mucho tiempo a Concha Guillén en Francia, en Bessières, ¿no? Entrevisté, y me quedé con las ganas de preguntarle por qué se quedaron ahí. Porque en Bessières, en una colonia que se llama Montadiu, prácticamente eran todos exiliados de la CNT, que vivían allí en unas casitas con sus huertas y con sus cosas, ¿no? Y me quedé con las ganas de preguntarle por qué no se vino, porque todos estos murieron allí, la mayoría, cuando ya podían volver.
Luego, aparte de Amaya, que tenéis aquí, también le podéis preguntar si algo se le ocurre. También está aquí Unai Otegi, que es el culpable de casi todo lo que suena. Es el creador de... Yo digo creador, es el creador, ¿no? Y por hablar de algo, mientras se os ocurren cosas de preguntar. Vale, tengo una pregunta. Vale, dime. ¿Cómo consigues el contacto de toda la gente a la que se entrevista? Por teléfono. ¿Pero de qué forma? O sea, entiendo que tu interés viene pues por Casildano, por tus ideas y tal, pero ¿cómo llegas a...? La documentación, ¿cómo Sí. te documentas? Pues en principio, por teléfono y tirando de guía, localizar a la familia, y luego de ahí va todo hilado. Pero primero fue localizar a la familia. Y no, mentira, primero fue al escritor, al señor del Bigote Luis. Y luego ahí ya fue todo en cascada. ¿Y las grabaciones, esas que salen también en el documental, son como las tiene la familia o dónde estaban? Sí, bueno, esas grabaciones aparecieron. Y aparecieron de la nada. En principio la idea original, y de hecho ya tenemos pedido los permisos y todo esto, era grabar a una actriz allí donde el tren vasco ese histórico, y grabar a una actriz diciendo las frases de Casita. Ese era el plan, primero, ¿no? Y luego pues apareció, por vía de la familia, apareció una de las dos. Hay dos entrevistas, ¿no? Una que suponemos que es de Pilar Iparaguirre, que murió a la costa de un mes, una cosa así, la tenía la familia. Y luego el señor Luis, el escritor, encontró su entrevista. O sea, el grueso de las entrevistas de ahí son del libro, son de los que dan pie al libro, ¿no? Ese es el origen de... Primero apareció una y luego la otra. Sí, pero vamos, ni se nos ocurrió. Yo las busqué en Barcelona, porque alguien de Bilbao me dijo, esas entrevistas las tienen los de Virus, esas grabaciones. Y estuve indagando por ahí, y como no aparecían, también me olvidé, no me parecían, ahora veo que son importantes, pero en aquel momento no me parecían muy importantes. Lo seguí un poquito y lo dejé correr. Y luego, pues eso, cayeron, ya al caer ya cambia todo ya la actriz ya no pintaba nada en todo esto. ¿Como gitana tuvo relación con el pueblo gitano o no tenía ninguna relación? Ya tenía relación con los pobres, por lo tanto seguramente sí, no como gitano, no como pueblo organizado, pero ella cuenta, sale en el libro, pero no encontré en la grabación, no lo vi. Cuentan que dos de sus tíos se tuvieron que tirar de guía y terminaron sus días en Gasteiz, en un barrio de gitanos, barrios bajos o casas bajas, algo así, algo bajo se llama, no recuerdo ahora mismo el nombre de él. Y ahí fue un montón de gente al entierro. Claro, es un barrio gitano, ¿eh? Dice que es la primera vez que escuchó a las barricadas en un entierro. También eran militantes y fue mucha gente. Claro, los gitanos sabes que van siempre mucha gente ahí, pero ella vivía como humana, entre humanos. Vamos, que no le había reivindicarse mucho, no le vi mucha reivindicarse mucho ni como gitana, ni como vasca, ni como nada. Ya era Casilla y ya. Y comentabas que te has pegado años, ¿no? Sí, y años. Hay una pandemia por medio, que al final sale alguna mascarilla, pero es que no quieren lavar mascarillas. Y nos negamos en redondo. Sale alguna, y luego está lo que hay de eso, está la pandemia, y luego está que al aparecer las cintas se desbarata todo. Entonces, claro,
tienes muchos planos que tratar con el mismo personaje, ¿no? Como está pues la guerra, que es importante, muy importante, ¿eh? Muy importante por lo desconocido y por lo pintoresco. Pues la guerra en Donosti fue también muy pintoresca, es lo que duró poquito. Está eso, está el rollo de las mujeres, ¿no? Y está eso, esa explosión de la ciudad que pasó de ser un puerto militar a ser una ciudad de pitimini, se aprovecharon de la circunstancia de que Biarritz había dejado de ser el centro de la alta burguesía europea por el tema de la guerra y se fueron todos allí. Entonces, hay un montón de circunstancias. O sea, primero que eso te lo cambia y después es que tampoco sabes por dónde tirar, ¿no? Un documental, a mí se me hace largo 1 hora y cuarto. Para un documental, quiero decir, ¿eh? Un documental, por bonito que sea, más de 1 hora es una chapa. Y fuera, ¿eh? No lo siento, pero no puedo aportar más. Pero tienes, claro, y a mí me gusta agarrar las cosas, no picotear por todos lados. Al final acabas picoteando por todos lados, ¿no? Pero siempre la idea es, o sea, contar algo y contarlo bien, ¿no? Contarlo bien sujeto y bien armado. Entonces, claro, tampoco sabes muy bien por dónde tirar. O sea, ¿qué es más importante en toda esta historia, ¿no? Y al final, pues eso, ha salido lo que ha salido, ¿no? Alguien decía en alguna de estas charlas, alguien decía que Casilda, bueno, de hecho en alguna página de algunos super hiper mega anarquistas de Andalucía, que siguen insistiendo en que Casilda no estaba Mujeres Libres, ¿no? E incluso, pues eso, de una discusión, un debate interesante, ¿eh? No de mal rollo en Bilbao, por el mismo tema, ¿no? Porque claro, Donosti cae el 13 de septiembre. Orgánicamente, no los que son del sindicato saben a qué me refiero, orgánicamente Mujeres Libres nacen en agosto del 37. Claro, Casilda ya ha caído, o sea, Donosti ya ha caído. Donosti cayó muy pronto. Pero claro, o sea, el nacimiento de algo, o sea, cada uno puede poner el momento que le parezca. Podemos decir que Mujeres Libres nacen en agosto del 37, en Valencia, o podemos decir que nace el 15 de mayo del 36, cuando sale la revista, ¿no? También es un punto de referencia. Y podemos decir que nace cuando empiezan a gestar la revista, ¿no? Cuando, por refrescar un poco la memoria, o sea, estas mujeres empiezan a hacer, o sea, un grupo de mujeres decide hacer una revista de chicas, no anarquista ni feminista, pero para no asustar a nadie, ¿no? Y deciden hacer una publicación. Y para ello contactan con varios grupos. Los potentes hay uno en Extremadura, otro en Jerez de la Frontera y el de Donosti. En Donosti había una señora, Trinidad Turiel, que era un poco, aparte de fundadora de las Juventudes Libertarias de Pasaia, era un poco el nexo de unión con las chicas de Madrid, ¿no? Y entonces Casilda se reúne, no aparece ahí porque no ha aparecido, si no menudo tocho de documental. Cuenta en algún momento que una vez al mes se reunían las chicas de noche entre otras cosas porque las casadas habían dejado a los niños acostados y los maridos cenados. De noche, de 10 a 1, un poco más o menos, se reunían, o sea, una vez al mes, reuniones de chicas en la que donde he dicho ahí, y pobre del que se quisiera meter a mandar aquí, ¿no? O sea, ese grupo existió, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que cuando el 15 de mayo del 36 sale el primer número de la revista, las precursoras, entre las que también estaría el grupo este de Casilda, se dan cuenta de que no hay solo 3 grupos en el Estado, que hay cientos de grupos en el Estado. Y es cuando deciden
cuando deciden crear la agrupación Mujeres Libres. Por eso digo que se puede decir que nació en un momento o que nació en otro, pero cierto que ella estuvo en el germen, aunque quizá no fuese esa superioridad en la vida, pero estuvo en el germen, y posiblemente cuando estuvo en Barcelona, cuando salen por Hondarribia, cuando salen por Hendaya, se los llevan, los franceses no son nada salados, se los llevan a todos a Cataluña por Perpiñán, y ahí entra en Cataluña, y de hecho está en Barcelona cosiendo calzoncillos, lo dice ella, hasta que ve con sus propios ojos lo que ocurrió en mayo del 37, lo vio con sus propios ojos y oyó con sus propios oídos cómo reaccionaron Federica Montseny y García Oliver ante semejante atrocidad. Entonces digo, ya va a cachar los calzoncillos tu puta madre. Y se piró. Entonces en ese momento se fue al frente de Aragón. En ese espacio que está desde el 36 hasta el 37, es más que probable que coincidiera con las Mujeres Libres, entre otras cosas, porque una grabación que hicimos en su momento, Concha Liaño hablaba de Félix y Casilla con mucha naturalidad, ¿no? Recuerdo que, cuento como anécdota, ¿no? Que esta Concha Liaño se quería quedar en la barricada cuando estaban ya entrando los malos, y pasó a Félix y Liquiano y dice, anda, ¿qué haces aquí, tonta? Vámonos, que muerta no nos sirve para nada. Vamos a oír que por lo menos en el siglo por lo menos daño haremos, ¿no? Pues digo que relación tenían que tener, la tuvieron que tener seguramente, pero lo importante es que estaba, además la dice ella en primera persona, nosotras en Mujeres Libres, ¿no? Pero esto participó en ese grupo que fue luego el germen de la revista. Luego, pues eso, pues... ¿Hay algún comentario por ahí? No, está muy bien recordar estos personajes que, bueno, pues son parte de nuestra historia o de la historia de la humanidad, pero si actualizamos un poco la figura tanto sobre todo de Casilda y de Félix, ¿qué aportan al momento actual? Si es que hay alguna aportación que traspasa el tiempo de los espacios. ¿Qué enseñanzas hay ahí? Pues a mí la que me aporta a mí. Lo que me aporta a mí es que... Según tu punto de vista... Sí, a mí que decir que yo cuento esta historia, ¿no? Y a cada cual le aporta lo que considere, ¿no? Eso es normal. A mí personalmente lo que me aporta es que hay que estar ahí hasta el final. Y usar los medios que podamos y que nos dejen. Pero hay que llegar hasta el final. Porque a medias estamos donde estamos. En el 2023 estamos peor que en el 1980. Yo por eso digo que cada cual, yo no soy quien para decir qué aporta. A mí personalmente me aporta que, o sea, me enseña a que hubo una gente que se enfrentó a los problemas de una forma. Claro, terminó perdiendo como nosotros, ¿no? Y otros se enfrentan de otra, ¿no? No sé. El comportamiento, ¿no?, de esas personas que lucharon de una determinada manera con unos medios que entonces igual la lucha en aquel momento tuvo que ser también era más fácil, no tenían tantos medios tampoco las fuerzas del orden, por llamarlas de alguna manera. Bueno, lo que han aportado es el que esas ideas siguen vivas, ¿no? No solo las anarquistas, sino las ideas libertarias o las ideas... La resistencia. Has hablado antes del nudismo, fíjate tú que el nudismo, el feminismo, no sé, el mantenimiento de esas ideas, ¿no? Que no se mueren pese a que hubo 40 años de dictadura. Luego, cuando termina la dictadura, todo eso resurge otra vez, pero además, bestialmente. Luego nos vuelven a vencer, ¿no? En este presupuesto. Hola. Pero bueno, sí, ahí todo. Una detrás de otra, nos ganan siempre. Sí, la historia del movimiento de la izquierda ha sido... No hemos ganado la vida. Algún día ganaremos, ¿eh? ¿Habían pedido la palabra para ella, Chema? Un poco sí, de acuerdo, Juan, un poco llevar las cosas hasta el final, de acuerdo. Sí que
hay una forma de llevar, o sea, hubo momentos en que llevar las cosas hasta el final tenía unos componentes más o menos heroicos y de una frontalidad y de una muy fuertes, y hoy quizás, hoy eso ya no sirve. ¿Y cómo llevamos las cosas hasta el final? Un poco eso, la permanencia, el ir cambiando de formas de vida, el no fallar una y otra vez, no sé. Yo creo que... El ser consecuente. ¿Qué? El ser consecuente. Sí, pero eso, el ser consecuente es de hacerlo de una forma mucho más distinta hoy. Y seguramente es de una forma menos espectacular, con menos momentos álgidos y mucho más mantenida. Sí, un poco, ¿no? Y un poco no, y lo que decías, ¿por qué no volvieron los anarquistas viejos de Francia? Porque tenían el vídeo. Es decir, se habían estado 40, 50 años allá, tenían el trabajo, tenían la casa, tenían los hijos, tenían los nietos. Muy pocos volvieron, a muy poca gente le pesó lo suficiente la CNT del interior como para volver. Pues yo que sepa, Ramonín Álvarez, algún otro volvió, pero vamos, muy poca gente. Ramonín montó la suya, lo que pasa es que no le salió. No está bien, no sé si eso te contó alguna vez, pero Ramonín con Ángela Lanzáez prepararon una entrada ahí a lo bestia, o sea, calcularon unos 20.000 con el carnet en la boca, después del 3 de marzo, y dijeron, si nos hacen algo, se va a liar, ¿no? Y si no nos hacen nada, la liaremos nosotros. Pero al final, pues nada, algunos tenían nietos y no pudieron ir, y nada, fue el Ramonín, la Aurora y 4 más. Pero la idea era buena, era de Ramón. Por eso que hablaba de un camping, de unas campas, perdón, hablaban de unas campas, y no sé si no será el camping donde trabajaban donde trabajaba Casilda y Liquiniano, que estaba gestionado por una hija o sobrina de Kiko Sabater. Y allí pues el exilio tenía allí sus reuniones, en el bar se juntaban, en el bar de juntarse, ¿no? Y no sé si no estaría pensando en ese sitio, en ese que pensaban entrar 20.000 de golpe. Encontraron su paz. No sé, algunos tenían nietos y si algunos que tenían nietos no fueron, pues otros 12.000 tampoco vinieron. Al final eran 20 a 30. Que entraron por Irún y dijeron, vaya, total, ¿para qué hemos sacado el carnet? Si no, vamos a hacer el tonto. Entremos de forma discreta y ya está. Es así, estas cosas funcionan así. Hay otra de las historias, ya que nos preguntáis vosotros, lo digo yo. A otra de las historias se ha hablado mucho, se ha dicho mucho que el logo de la organización Euskadi Askatasuna se lo hizo Félix Liquiniano a estos. Hay otras versiones que dicen que no, o sea que Félix lo dibujó en papel, luego lo talló en una madera y nada, y lo vio a Argala y le dijo, hostia, que me mola, pues fíjate, pues llévatelo, ¿no? Y lo tiraron. Se enfadó muchísimo cuando estos los pintaron de azul, cosa de artista, se enfadó muchísimo. Entonces la simbología, ¿no? Es una historia que es curiosa, ¿no? Hay quien dice que el hacha es la firmeza, ¿no? Es Casilda, y la serpiente, la sutileza, la sagacidad, el Liquiniano. Eso está ahí. Un poco poético, pero estos eran un poco así. Yo leí en algún sitio que estando allí en Biarritz había algún jefe de la organización que tenía que cruzar la Muga para sus cosas, ¿no? Y fue y le dijo, oye, no te vayas porque he soñado con un sol rojo y eso significa que te vas a morir. Por favor, no te vayas, nada más me voy a quedar,
te quiero mucho, Félix, pero tal, no hizo ni caso. Entonces el tío se fue, volvió a la semana y Félix estaba enterrado. Había soñado su propia muerte. Pero son cosas de estos de poetas, de estos raros que sabe que fumaría aquella gente. ¿En qué año muere? En el 82, creo, si no recuerdo mal. Si llevan 10 años, Casilda en el 92 y él en el 82. Pues muy bien. Por ahí hay alguno. No. Luego no contesta a nadie, ¿eh? Luego no vendrán las preguntas. Sorry. Bueno, pues igual despides la... Pues igual, sí. Pues muchas gracias por venir. Os recordamos la semana que viene en la sala de la calle Calderería a las 7 tendremos una mesa redonda con Sustrai, HT Gelditu y la plataforma contra las macrogranjas. Y el siguiente miércoles será la charla sobre sindicalismo y Salvador Seguí, que será incontestable. La semana que viene en Calderería.